Damos gracias al Señor porque, como siempre decimos, cada vez que se abre la palabra de Dios debemos dar gracias, ¿no? Porque sabemos que cada vez que abrimos la palabra, el Señor nos habla a nuestras vidas. Y no solo que nos habla, sino que nos acercamos cada vez más a Él y su gracia obra en nuestras vidas siempre para bien. Hermanos, vamos a continuar con esta pequeña serie de enseñanzas respecto a lo que es la inmadurez espiritual. Habíamos dicho que íbamos a tocar temas puntuales, ¿sí? Temas cotidianos, pero bueno, entendí de parte del Señor que era necesario que tocáramos este tema, que muchas veces no se enseña, creo yo, en muchas iglesias locales, el tema de la inmadurez espiritual o la carnalidad, y es muy importante que entendamos y tengamos claro en qué consiste, características del Hijo de Dios inmaduro espiritual, para que podamos seguir creciendo todos juntos, ¿no? Y ser de bendición para los hermanos y no por allí de tropiezo. Habíamos visto, hermanos queridos, de que, bueno, Pablo a los corintios les había llamado niños espirituales, ya que no les podía dar alimento sólido porque no estaban en condiciones de recibirlo. Habíamos visto la primera clase, o la primera vez que nos reunimos, que enseñamos este tema, que las características de los corintios era que se peleaban como niños, permitiendo que las divisiones, las peleas, las disensiones los distrajeran, ¿no? Y son características de cristianos inmaduros y carnales, porque son controlados por sus propios deseos, por sus propias emociones, por sus propios sentimientos. Pero el miércoles anterior vimos que la inmadurez espiritual produce falta de visión, ¿sí? Falta de visión en nosotros y por lo tanto genera torpeza. Somos cristianos torpes, hijos de Dios torpes, porque no hacemos la voluntad de Dios, porque vivimos de acuerdo a nuestro raciocinio, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestras prioridades, de acuerdo a lo que nos dice nuestro corazón, cuando sabemos que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, nos dice Jeremías. Nosotros debemos regir nuestra vida, se debe regir por la palabra de Dios, que es la máxima autoridad para nosotros. Es nuestro manual de instrucciones para crecer, pero también para hacer luz a los hermanos o entre los hermanos, y ser luz también a aquellos que están sin Cristo en sus vidas. Hoy vamos a ver que la inmadurez espiritual o la carnalidad los convierte, ¿cómo decimos? ¿Los o nos? Nos. Muy bien. Nos convierte en personas sin entendimiento. Sin entendimiento. Y hoy simplemente vamos a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender, valga la redundancia, cómo nos convertimos en personas sin entendimiento. Salmo 32:9, por favor. Voy a pedir la colaboración de ustedes. No seas como el caballo. Exacto. Salmo 32:9, como siempre vamos a leer en dos traducciones por lo menos para que quede bien claro. El que quiera leerlo, adelante, ¿eh? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muy bien. ¿Alguien que lea la traducción viviente o NBI, lo que sea? Si no tienen, lo leo yo. ¿Alguien tiene? No. Bueno. Dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Yo tuve la bendición de crecer hasta los 8 años en el campo, y había caballos que se le llamaba que eran duros de boca, que si vos te descuidabas y el caballo sabía, si vos no sabías cabalgar, lo montaba y no sabías cabalgar, y era duro de boca, tiraba y empezaba a apurar el paso y corría, y bueno, yo tenía bromitas medio pesadas, los primos porteños míos que venían les decía, sube, este caballito es manso, y después pobre, volvían todo rayado, porque había que ponerle un freno, ¿no?, de metal,
Entonces cuando vos tirabas las riendas hacia atrás, el freno les presionaba la boca hasta el punto que a veces les lastimaba, pero la única forma que se frenaban. Muchas veces nosotros somos así, como los caballos desbocados, ¿no? Que necesitamos ser lastimados por nuestra propia rudeza para poder entender las cosas. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que seamos tercos. El Señor quiere que seamos sabios, que seamos entendidos. Entonces, hermanos, este salmo nos enseña esto, que cuando nos transformamos en personas sin entendimiento, somos personas tercas, personas que a la larga o a la corta terminamos heridos a consecuencia de nuestras decisiones. Salmo 49:20, por favor. Salmo 49:20. Adelante. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es dura la palabra, ¿no? Pero es la verdad. Esta traducción dice, la gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. Recién no recuerdo quién, si Rosa o qué hermano o hermana oraba, ¿no? O yo pensaba, la verdad que no me acuerdo, que estamos de paso aquí en la tierra. La vida es corta. Y en algún momento, Alejandro me parece que era, y en algún momento nuestro peregrinaje aquí se va a terminar aquí en la tierra. Está bien eso, ¿no? Se va a terminar. Y dice aquí la palabra, en otras palabras, o claras o precisas, que así como mueren los animales, también nosotros moriremos, físicamente hablando, ¿no? Ya hemos visto este tema. Qué importante que dejemos huellas mientras estamos acá. Huellas de amor. Huellas que un día sean dignas de imitar. Que un día nos recuerden por el bien que hacíamos, por el amor de Cristo que vivíamos y que mostrábamos para con los demás, y que no nos recuerden por cosas malas, por cosas que realmente no glorifican el nombre del Señor. Proverbio 18:2. Recuerden que estamos viendo que la carnalidad o la inmadurez nos convierte en personas sin entendimiento. Proverbios 18:2. Que alguien lea, por favor, que no haya leído. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubre. Dice así la otra traducción: a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Es que el necio y el orgulloso van tomaditos de la mano, ¿no? La necedad es producto del orgullo. Entonces el necio no quiere escuchar los consejos, no quiere escuchar las exhortaciones, no quiere ser reprendido, porque el orgullo no lo deja, porque el orgullo entenebrece el corazón, el orgullo entenebrece y oscurece el entendimiento. Por eso es que el que es necio no quiere escuchar, solo quiere hablar y demostrar lo que es y lo que sabe hacer y lo que ha logrado, y es típicamente la persona que siempre quiere dar clases, o casi siempre clases de moralidad, pero muchas veces no hay un examen introspectivo. Así que el Señor nos libre de no ser estas personas. Proverbios 28:16. Fíjense ustedes a dónde llega el nivel de la insensatez y de la falta de entendimiento. Proverbios 28:16. Escucho. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Muy bien.
Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo. Nosotros no sabemos nada de eso, ¿no? Pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. Yo había notado aquí, me falla un poquito, que bueno, los dirigentes o los políticos o los gobernantes, tristemente, a veces en la mayoría, por lo menos en nuestro país, se caracterizan por esto, por la insensatez y por la falta de entendimiento de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y claro que sí, porque si no tienen a Cristo en sus vidas, el entendimiento que tienen es limitado, como lo teníamos nosotros. En cambio, cuando la persona tiene a Cristo en sus vidas, es distinto, porque el Espíritu Santo es el que obra, es el que guía, es el que ayuda, es el que inspira. Por eso hay que demorar mucho por nuestras autoridades. Como les decía, no recuerdo si el miércoles pasado, demorar mucho por nuestro nuevo presidente que va a asumir el próximo domingo y por todas las autoridades a nivel provincial, a nivel local. Oremos mucho por nuestro intendente, el que va a entrar, el que va a tomar el mando, porque se ve más la insensatez y se ve más la falta de entendimiento en el que está en eminencia, el que está ejerciendo alguna autoridad, algún poder o alguna función. Muy bien, continuamos. Isaías 27:11. Isaías 27:11. Qué lindo que sería que todos leamos. 27:11. Un, dos, tres, lectura. Cuando sus ramas, ¿no? Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que la formó. ¿Qué tal, Fíjense ustedes lo que dice, cómo lo dice esta traducción. Dice, la gente está como las ramas secas de un árbol, que se arrancan y se usan para encender el fuego debajo de las ollas para cocinar. Arden, se consumen. Israel es una nación tonta y necia, porque sus habitantes se han apartado de Dios. Por lo tanto, aquel que los hizo no les tendrá lástima ni misericordia. Podemos decir, pero nosotros no somos israelitas. Ya hemos hablado de este tema, ¿no? Espiritualmente lo que somos. Hermanos, la necedad llega a tal punto en nosotros, crece de tal forma en nosotros que muchas veces actuamos como enemigos de Dios. Como cuando estábamos enemistados con Él, cuando estábamos sin Cristo en nuestras vidas, muchas veces podemos ser parte de una congregación, podemos orar, leer la palabra, pero al no consagrar nuestras vidas al Señor de tal manera que le cedamos el señorío a Cristo para que sea Él el que gobierne nuestras vidas, pero desde esta parte, desde la cabeza hasta los pies, cuando no tomamos esa decisión, no le cedemos el señorío al Señor, ¿qué sucede? Actuamos neciamente, como enemigos de Dios. Y muchas veces peor que cuando estábamos sin Cristo en nuestra vida. ¿Y saben por qué peor? Siempre pongo este ejemplo, los que ya me conocen, lo voy a repetir una vez más. El caso del policía, que delinque, se califica el delito porque el policía tiene conocimiento de que si yo hurto esto, o robo, que es distinto al hurto, algo está mal. Está tipificado en la ley y es un delito. Bueno, en el caso del cristiano, que actúa con necedad, pecando
contra Dios, desobedeciendo su palabra, se califica. Y somos más insensatos y más necios que el que no es creyente, porque pecamos a sabiendas. Muy bien. Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. ¿Que alguien quiere leer? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero el bien no supieron. Qué interesante, ¿no? Mi pueblo es necio y no me conoce. ¿Cuántas veces creemos o hay personas que creen que conocen a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos insensatos o tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, son pícaros para hacer lo malo, pero no tienen idea de cómo hacer lo correcto. Es que nos volvemos torpes cuando dice la palabra para hacer el bien, nos volvemos torpes para hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es hacer el bien. El hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Porque la palabra nos enseña claramente que nuestra fe sin obras, ¿cómo es nuestra fe? Muerta. Nuestras obras, nuestro obrar, nuestro actuar, nuestro proceder diario, constante, continuo, debe mostrar claramente que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe es real, que no es una careta, que no es algo ficticio, que es real. Hermanos queridos, 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois, ¿qué cosa? Carnales. Carnales. ¿Saben cuál es una de las traducciones del original en el griego de carnales? Animal. Otra de las traducciones o de las acepciones es irregenerado. O sea que no ha sido regenerado. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y ahí como hombres es la palabra griega antropos, ¿no? Y habla que como ser humano, como personas en su condición natural, digamos, ¿sí? Ser regenerados sin ser transformados. No lo leí en la otra traducción. No leo en la otra traducción. Por las dudas. Dice, tuve que alimentarlos con leche, dice el apóstol Pablo. No con alimentos sólidos porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, dice, siguen igual, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Una vez más repetimos, ¿por qué se caracteriza el carnal o el inmaduro? Porque está bajo el control de su naturaleza pecaminosa. La evidencia clara de esto es que hay entre ellos celos unos de otros, se pelean entre sí, y dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No vivan, o no viven, dice, como la gente del mundo. Yo aquí
anoté, tomé nota de que la carnalidad, una de las actitudes que produce en el supuesto creyente o el creyente, solo Dios sabrá, es una actitud de envidia primeramente. Una envidia encubierta y por supuesto que nunca es reconocida. También se puede traducir en una forma severa de egoísmo. El ego, primero yo. Y este egoísmo produce casi siempre una acción de contienda, de pelea, de disensiones. Y muchas veces, cuando no se corta esto por lo sano, termina produciendo divisiones en la iglesia o sectorismos entre grupos. Y eso no le hace bien a la iglesia de Cristo. Porque somos un cuerpo. Somos una sola cosa. Entonces, hermanos, quiera el Señor que no nos pase como a los hermanos de Corintio. Que cada día estemos más preparados para recibir el alimento sólido. Que no nos atoremos, no nos atragantemos. Que lo digeramos y podamos dejar que este alimento produzca en nosotros el efecto que realmente el Señor quiere producir en nosotros. Para el bien nuestro. Para el beneficio nuestro. Porque recordemos que estamos aquí en la tierra y tenemos que ser sal en la tierra y luz en el mundo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la recomendación que el Señor nos da? En la palabra de Dios, 1 Corintios 14:20, con esto estamos finalizando, 1 Corintios 14:20. Un valiente o una valiente que lea, 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Muy clarita la palabra de Dios, ¿no? Muy clarita. Yo por las dudas leo en la Nueva Traducción Viviente, pero está muy clara. Dice, amados hermanos, no sean infantiles, lo mismo que niños, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Allí anteriormente, más adelante, se habla del don de lenguas, ¿no? Se habla del don de lenguas, que allí en Corintios presumían, y como que usaban esto para presumir. Y en realidad, sea el don de lenguas, sea lo que sea, todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, ya sea que comamos, bebamos, lo que hagamos, tiene que ser siempre para la gloria del Señor. Amados hermanos, dice, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés, dice. Y esto me recuerda un ejemplo que daba una vez un hermano, que si pone a su bebé, cuando ya camina, su bebé chiquito, que ya camina, se puede parar solo, cuando el papá lo pone arriba de una mesa y le dice, tírate, el niño se tira confiado porque sabe que el padre lo va a agarrar y no lo va a dejar caer, ¿no? Entonces, debemos ser así, inocentes, puros como un niño, confiando que en lo que nuestro Padre Celestial nos enseña, nos previene, nos exhorta, es para nuestro bien. Porque Él quiere controlar nuestras vidas. Dice, sean inocentes como bebé en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Y terminamos con otro versículo que es Romanos 16, 19, y aquí finalizamos. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Allí el apóstol Pablo elogiaba primeramente la fe de los hermanos de la iglesia en Roma y después les dice que su obediencia había venido a ser notoria, o sea que eran de muy buen testimonio los hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice,
pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría, dice Pablo. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Por eso es que Mateo 10:16 dice, miren, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Que el Señor nos ayude a reflexionar en base a estos versículos que hemos considerado en esta tarde. Como ustedes verán, no son enseñanzas estructuradas ni complicadas, simplemente la lectura de algunos versículos, la explicación de ellos y la meditación de ellos, y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Claro que la va a hacer, pero no seamos nosotros los que frenemos la obra de Dios, sino que abramos totalmente nuestros corazones a Él para que el Espíritu Santo tome el control total de nuestras vidas y verdaderamente seamos hijos obedientes, hijos sabios, hijos fieles, que proseguimos a la meta para rendir la mejor adoración a nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesús. Señor, les bendiga. Una oración te pido, hermano, por favor. Señor y Padre, hemos pedido que tú nos hablaras, Señor,